Bueno, buenos días de nuevo. El día de hoy vamos a empezar a ver el tema de números complejos, que es de lo que entra en la tarea. ¿Está bien? Igual vamos a durar más o menos como una hora en esto. Si no nos da tiempo, seguimos en la próxima clase. Y nos quedan ahí unos minutos por si tienen alguna duda del video de la clase de hoy. ¿Ok? Bueno, de la clase de ayer. Ok, pero entonces vamos a hablar un poquito de números complejos. Ahí si tienen cualquier duda, nada más me lo indican. Vamos a hablar sobre el conjunto de los números complejos. ¿Okay? Y en realidad, los complejos, por así decirlo, vienen a resolver algunos problemas que teníamos en los números reales. Como por ejemplo, en los números reales teníamos, por ejemplo, polinomios que no tenían, bueno, más bien ecuaciones que no tenían solución. Por ejemplo, x cuadrado igual a 1, igual x cuadrado más 1 igual a 0. ¿Okay? Esa ecuación, si uno la intentaba despejar en los números reales, pues no llegaba a nada porque le quedaba que x cuadrado era igual a menos 1. Eso quiere decir que un número elevado al cuadrado me da negativo. Y si uno terminaba intentando despejar, le quedaba la raíz cuadrada de menos 1 más menos. Y eso no estaba definido en los números reales. ¿Okay? Entonces, bueno, se dice que los números reales no son algebraicamente cerrados, porque hay algunas ecuaciones polinomiales que no tienen soluciones en R. Pero entonces los números complejos vienen a, por así decirlo, darle una solución a eso. Y lo primero que uno hace es definir la solución de esa ecuación, que es la raíz cuadrada de menos 1. Entonces este número i, que tanto veía uno en el colegio que aparecían las ecuaciones cuadráticas a veces, es el número complejo, por así decirlo, base. ¿Okay? En donde i se define como la raíz cuadrada de menos 1 y i cuadrado sería igual a menos 1. ¿Okay? Este número no es real, vean que es un número al cuadrado que me da negativo. ¿Okay? Entonces, ya estamos añadiendo algo distinto a lo que veíamos antes. Ahora, si tenemos la raíz cuadrada de menos un número real, donde alfa es positivo, entonces vean que uno podría sacar el menos 1, por así decirlo. Bueno, uno separa la multiplicación y la raíz separa tanto, separa productos. Entonces me quedaría raíz de menos 1 por raíz de alfa. Quiere decir que es i por raíz de alfa. ¿Okay? Los números complejos en realidad se representan como la suma de un número real más un número complejo. ¿Okay? Esto se llama la parte real, el a se llama la parte real, y el b, que es lo que acompaña al i, se llama la parte imaginaria. Los números complejos entonces se ven como a más i veces b. Muy bien. Entonces, el conjunto en sí de los números complejos es el conjunto de todos los números de la forma a más i veces b con a y b en r. ¿Okay? Recalco, la parte real es esta, la que no tiene i, y la parte imaginaria es la que acompaña al i. Algunos ejemplos, bueno, este número complejo, menos 2 más 4i, tiene su parte real que es menos 2 y su parte imaginaria que es 4. El u igual 6, este es otro número complejo, vean que la parte real es 6 y la parte imaginaria es 0. Eso es interesante porque eso quiere decir que todos los números reales están contenidos en los números complejos. ¿Okay? Y w igual a raíz cuadrada de menos 7, aquí hay que tener cierto cuidado porque vean que la raíz cuadrada de menos 7 es lo mismo que la raíz de menos 1 por la raíz de 7, que sería i veces raíz de 7. ¿Okay? Eso quiere decir que la parte real es 0 y la parte imaginaria es raíz de 7, que es lo que acompaña al i. Muy bien. Podemos recordar que, bueno, los números naturales están contenidos en z, que son los enteros en los racionales y los racionales en los reales. Y por otro lado, los irracionales están contenidos en los reales.
Pero todos estos conjuntos, estos y los irracionales, están contenidos en los números complejos. ¿Okay? Entonces los complejos ahí engloban a todos. Y como les dije antes, es algebraicamente cerrado. Todos los polinomios en los números complejos tienen soluciones. Bueno, todas las ecuaciones polinomiales en los números complejos tienen solución. ¿Okay? Bien. Se dice que un número es imaginario puro si no tiene parte real, si su parte real es igual a 0. Y otra cosa muy importante es que los números complejos, recuerden que los números reales se pueden representar en una recta. ¿Okay? Entonces, si uno tenía los números reales, pues uno nada más pone una recta y los empieza a colocar. Entonces, por aquí está 0, 1, 2, 3, etcétera. Puede poner los negativos, luego voy poniendo las fracciones, luego de poner todas las fracciones pone todos los imaginarios y ya tiene la recta completa. ¿Okay? Bueno, no se tiene que dibujar exactamente como una recta. Esta es otra representación, por ejemplo, de números reales. Ahí se puede poner. Pero bueno, al final de cuentas es una línea. ¿Okay? Está en una dimensión. Los números complejos, a final de cuentas, son también como un producto cruz. ¿Okay? Es R cruz R al final de cuentas. Entonces, hay una biyección entre este conjunto y, que es R2, y los números complejos. Este es el conjunto de pares ordenados A, B, con A y B en R. Y los números complejos son de la forma A más I veces B. En realidad, técnicamente estas dos cosas representan la misma cosa. Pero entonces los números complejos se representan o se grafican o se dibujan en el plano. ¿Okay? A este señor se le llama el plano complejo, ¿okay? Donde pues técnicamente parece un plano cartesiano. La diferencia es que aquí van los números imaginarios. ¿Okay? Por ejemplo, si tenemos un número complejo de la forma x más y veces y, entonces el x se representa aquí, digamos, como la coordenada en x, y el y se representa como la coordenada en y. ¿Okay? Entonces este punto de acá es el número complejo x más y veces y, que también se puede escribir como un par ordenado. Al final de cuentas, esto es x, y. Y este es un número complejo. Bien. Algo que, bueno, todavía nos hace falta un poquillo para verlo, pero es que hay una cosa que se llama el módulo de un número complejo, que es técnicamente la distancia del centro a el número complejo. Y acá sí vamos a llegar ahí. ¿Sí? El módulo de un número complejo es este valor. Okay. Que al final de cuentas uno lo encuentra averiguándolo por Pitágoras, técnicamente. La raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Muy bien. Bueno, al eje X se le llama el eje real y al eje Y se le llamaría el eje imaginario. Y a la representación X más y veces Y se le llama la representación algebraica de un número complejo. Por otro lado, la representación cartesiana es el par ordenado X, Y. Muy bien. Esas son cosas pues importantes. Hay que saber identificar las cosas. En la tarea, el primer ejercicio es identifíquelos en el plano complejo, o sea, escríbalos como par ordenados y haga el dibujito. ¿Okay? Técnicamente es hacer esto. Muy bien. Si un número es imaginario puro, su parte real era 0 y su parte imaginaria era y. Entonces, ese valor, si es imaginario puro, tiene que estar en el eje y. Entonces, este puntito es W igual 3i. Su coordenada en y sería 3. Su coordenada en x es 0. Si el número más bien es real, entonces pertenece al eje x. En este caso, v es igual a 4. Es este v que está por acá.
Y si tenemos un número que tiene tanto parte real como imaginaria, bueno, puede estar ubicado en cualquier parte del plano complejo menos en los ejes en sí. Por ejemplo, menos 3 más 2i tiene la coordenada menos 3 en x y 2 en y. Esta es entonces su representación en el plano complejo. Bueno, los números complejos heredan técnicamente las mismas propiedades, bueno, o operaciones similares a las que teníamos con los números reales, suma, resta, multiplicación y división. ¿Okay? ¿Cómo se suman dos números complejos? Bueno, si tengo dos números complejos diferentes, Z1 y Z2, donde Z1 es X1 más Y veces Y1 y Z2 es X2 más Y veces Y2, ¿cómo lo sumo? Bueno, tomo las partes reales y las sumo, y las partes imaginarias y las sumo por aparte. Así es como se suma entonces un número complejo. La suma de estos dos me está diciendo que la parte real del número complejo Z1, Z2 es la parte real de Z1 más la parte real de Z2. Es esto que está aquí representado. Y la parte imaginaria de Z1 más Z2 es la parte imaginaria de la suma de Z1 más Z2. Dos números complejos son iguales si su parte real es igual y su parte imaginaria es igual. Es más o menos lo obvio. ¿Sí? El producto, al final de cuentas, es multiplicar todos contra todos. ¿Okay? Recordando que y cuadrado es igual a menos 1. Entonces, por ejemplo, aquí multiplicamos utilizando la distribución de los números, como en los números reales. Sería x1 por x2, x1 por x2. x1 por y veces y2 es esto que está aquí. Y veces y1 por x2 es este otro. Pero y veces y1 por y veces y2 me queda y cuadrado por y1, y2. Pero recordemos que y cuadrado es menos 1. Entonces este número en sí es un número real. Quiere decir que esto junto con esta expresión es la parte real de ese número complejo. Y todo lo que tiene y, le saco factor común de y esa sería la parte imaginaria. Esta es una fórmula para el producto de dos números complejos, o se pueden multiplicar así como está aquí. ¿Okay? Más sencillo. En forma de pares ordenados se puede ver de esta forma. El producto de estos dos números complejos sería esto que está aquí, donde esta es la parte real, esta que está por acá, y esta es la parte imaginaria, que es esta otra que está por acá. Pues nada, los números complejos también es un cuerpo, un campo, como lo que uno ve en álgebra lineal. ¿Okay? También es un espacio vectorial. Tiene varias propiedades, entonces, que es cerrado bajo la suma, conmuta, asociatividad, tiene un elemento neutro para la suma, tiene un elemento inverso para la suma, tiene ley distributiva, elemento neutro a la multiplicación, que es 1, etc. ¿Sí? Esas son propiedades, varias propiedades. Muy bien. El producto por cero de cualquier número complejo también es 0. Si Z1 por Z2 es 0, entonces alguno de los dos tiene que ser 0. Estas son como las mismas propiedades que uno tenía en R, y no hay mucho que decir. Ok. Esto es algo importante. Okay. Que aquí está guardada una de las cosas que vamos a tener que hacer mucho, no solo en la tarea, sino cuando tengamos que lidiar con números complejos o ecuaciones o cosas con números complejos. Y es que podemos tener cierta expresión, ¿okay?, que uno sabe que es compleja porque tiene is, por ejemplo, pero uno no puede ver tan fácilmente cuál es su parte real y cuál es su parte imaginaria. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer uno? Bueno, empezar a aplicar propiedades para llegar tanto a la parte real como a la parte imaginaria. Entonces, este número complejo en sí, vamos a ver cuál es su parte real y su parte imaginaria. ¿Qué vamos a hacer? Distribuir todos contra todos otra vez. Entonces aquí hacemos la multiplicación. Aquí me queda menos 2i. Empiezo a multiplicar 1 por 4, 1 por 3i, menos 2 por 4, me quedaría menos 8i, menos 2i más 3i, entonces me queda i cuadrado y menos 6. Este se me va a transformar en 6 positivo, menos 6 por 1 menos 6, menos 6 por
2i me quedaría menos 12i. Y vean que ya cuando tengo a todo el mundo multiplicado, puedo sumar y restar. Puedo sumar todo lo que tenga is, entonces quedaría, bueno, juntar todo lo que tenga is, que sería menos 2, 3i, 8i, menos 12i y 7i. Este no lo cuento porque quedaría como 6 cuando desarrollo el i cuadrado. Muy bien. Entonces vean que si sumo todo lo que tiene is, me queda al final de cuentas 12i. Y si tomo todos los números reales, si los sumo o los resto, me queda 4. Entonces, este número complejo tiene parte real igual a 4 y parte imaginaria igual a menos 12. Muy bien. Ok. Recalco, si tienen alguna duda o voy muy rápido en alguna parte, ahí me lo indica. ¿Sí? Todo funciona similar aquí en los números complejos. Si tengo z a la n es el producto de n veces z. ¿Okay? Y cumple las mismas leyes de potencias que teníamos en los números reales. Ahí no voy a andar mucho en el asunto. Pero, por ejemplo, z igual 2 menos 3i al cubo, lo que hacemos es pues, multiplicar 3 veces esa expresión. Hacemos todas las distribuciones, todas las multiplicaciones, recordando que i cuadrado es igual a menos 1. Y pues nada, nos queda exactamente cierto número con una parte real y una parte imaginaria. ¿Sí? Aquí vienen algunas cosas como parecidas, bueno, son exactamente las fórmulas notables, a más i veces b, a menos i veces b y la diferencia de cuadrados. Vean que la diferencia de cuadrados siempre me daba que esta va a ser importante. Recuerden que cuando uno tenía a más b por a menos b en los números reales, tenía exactamente a cuadrado menos b cuadrado. Pero vean que si añadimos un i aquí, me quedaría el segundo número al cuadrado, o sea, i veces b al cuadrado. Pero i cuadrado es menos 1, entonces esto se transformaría en a cuadrado más b cuadrado, que es esta propiedad que está por acá. ¿Okay? Muy bien. Entonces hallar una fórmula algebraica para un número complejo con esta potencia, pues es técnicamente aplicar otra vez las fórmulas notables, literalmente, teniendo cierto cuidado con el i. Eso es todo lo que hay que tener, un poquillo de cuidado con el i. Muy bien. Otra cosa es, por ejemplo, bueno, si tenemos que hallar la forma algebraica de este número complejo, 2i elevado a la 10, vean que esto es lo mismo que 2i a la 10, que es 2 a la 10 por i cuadrado a la 5. I cuadrado era menos 1 y menos 1 a la 5 sería negativo. Me da menos 1024. ¿Okay? Entonces, en los números complejos no se cumple que todo lo que esté elevado al cuadrado es positivo. Eso es bueno tenerlo en cuenta. ¿Cómo encontrar la potencia? Digamos, ¿cuánto da i a la 57? Pues es separando un poco las cosas. Podemos escribir este i a la 57 como i por i a la 56. I a la 56 es i a la 2 a la 28. I cuadrado es igual a menos 1 y menos 1 a la 28 es positivo. Quiere decir que i a la 57 es i. ¿Sí? Son cosas ahí con las que uno se topa ahí de vez en cuando. En resumidas cuentas, i a la n es lo mismo que 1. Si n es de la forma 4m, es i si es de la forma 4m más 1, menos 1 si es 4m más 2 y menos i si es 4m más 3. Ahí me disculpan por ese anuncio. Pero no me interesa esto. Okay, listo. Muy bien. Aquí viene la fórmula del binomio de Newton, por si nunca la han visto, y el triángulo de Pascal. Es una forma ahí de encontrar rápidamente los coeficientes de una fórmula notable, por así decirlo, de una forma o algo de la forma a más b a cierta potencia. Por ejemplo, ¿cómo encuentro rápidamente o cómo escribo rápidamente el polinomio a más b a la 6? Bueno, la forma algebraica a más b a la 6. Sin estar multiplicando 6 veces esta cosa. Bueno, uno agarra el triángulo de Pascal, que es poner un 1 en la primera parte de la pirámide, luego pone unos a los lados y suma estos dos. La suma de estos dos me da 2, unos a los lados.
la suma de estos dos me da 3, la suma de estos dos me da 3 y pongo unos a los lados. Y así sucesivamente. Entonces vean que estos son los coeficientes de a más b al cuadrado. Vean que si tengo a más b cuadrado, a más b al cuadrado es lo mismo que a cuadrado más 2ab más b cuadrado. El coeficiente del primero es 1, el coeficiente del segundo es 2, el coeficiente del tercero es 1. Y lo que va pasando es que el primero va a estar elevado a la potencia de 2. El segundo vamos a bajar el grado a la a, sería a elevado a la 1, y le subimos el grado al b. Aquí b estaría a la 0, entonces queda b a la 1. Y en el siguiente paso le bajamos el grado al a otra vez, quedaría a a la 0, y le subimos el grado al b, me queda b cuadrado. ¿Ok? Y esos son los coeficientes. Vean que pasa lo mismo con a la 6. A la 6 tendríamos esta cosa que está por acá. Esos son los coeficientes. Entonces me quedaría a la 6, que es el primero. Bajo el grado de la a, se lo subo al b, me queda 6 por a la 5b. Luego sería 15, que es el siguiente, por a la 4, b a la 2. Sigo con 20, sería 20 a la 3, b a la 3. Vean que estoy bajando el grado de la a, subiéndoselo al b. 15 por a cuadrado b a la 4, 6, que es el de acá, por a b a la 5, luego quedaría 1 por a la 0 b a la 6. Y esa es una forma rápida de encontrar estas cosas cuando tienen grados muy grandes. Y pues nada, eso se puede utilizar para resolver estas cosas mucho más rápido. ¿Okay? Nada más elevando, teniendo el cuidado de que el b, por ejemplo, sería 2i. Entonces, cuando tenemos potencias de i, hay que tener cuidado a ver si nos queda 1 menos 1, i o menos i. Muy bien. Hay una cosa muy interesante en los números complejos, y es lo que se llama el conjugado complejo. ¿Okay? Entonces, dado un número complejo de la forma x más y veces y, se define el conjugado de z. Si z era x más y veces y, el conjugado de z o z barra, que es lo mismo que x más y veces barra, es x menos y veces y. Lo único que hace esto es ponerle un signo negativo o cambiarle el signo a la parte imaginaria. ¿Okay? Entonces, el conjugado complejo de x, y es x menos y. En pocas palabras, para ubicar esto en el plano complejo, que eso también hay que hacerlo en la tarea, si tengo el par ordenado x, y, entonces lo que voy a hacer es buscar el par ordenado x, menos y, que sería este que está por acá. Este sería entonces el conjugado complejo. ¿Okay? Es sumamente importante que estas cosas como números complejos se utilizan en muchísimas cosas. En mecánica cuántica creo que se usan para varias cosas. Hasta yo lo utilizo en mi tesis. Los números complejos, el conjugado y demás. Muy bien. Calcular el conjugado de estos números complejos. El conjugado de este número complejo es 2 menos 5i. Aquí está. El conjugado de este otro es 3 más 8i. Solo cambiar el signo de la parte real. El conjugado complejo de menos i menos 7, perdón, menos 1 menos 7i sería menos 1 más 7i. Ojo que solo cambiamos el signo de la parte imaginaria. ¿Okay? El conjugado de 5i es cambiar el signo a la parte imaginaria, quiere decir que es menos 5i el conjugado. Y el conjugado de 4 es cambiarle el signo a la parte real, a la parte imaginaria, pero la parte imaginaria de 4 es 0. Entonces, si un número es real, su parte real coincide con, perdón, su conjugado coincide con el número real. ¿Okay? Ok. Les recomiendo que hagan esta demostración, que z más z barra entre 2 es exactamente la parte real de z. Si z es de la forma a más i veces b, pueden hacer la suma de estos dos números, les va a dar 2 veces la parte real. Si dividimos entre 2 nos queda la parte real de z.
Algunas propiedades de los conjugados es que el conjugado del conjugado es exactamente el mismo número. El conjugado de la suma es la suma de los conjugados. El conjugado del producto es el producto de los conjugados. Y estas otras dos propiedades que se las encomiendo para que las demuestren. Esas hubieran estado bonitas para la tarea, pero se me ocurrió muy tarde. Ok, otra cosa muy importante en los números complejos es el valor absoluto o el módulo. En general, yo no le llamo el valor absoluto en los números complejos. Generalmente se le llama el módulo. ¿Okay? El módulo del número complejo x más y veces y corresponde a la distancia entre z y el origen. Es lo que yo les decía antes. ¿Okay? Entonces, el módulo de z se escribe de esta forma y sería la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que uno puede notar rápidamente que es exactamente la raíz cuadrada de z por z barra. ¿Okay? Vean que z por z barra es exactamente la raíz cuadrada de x menos y veces y, más, perdón, y veces y, por x menos y veces y, que es un número y su conjugado. Al hacer el producto de estos dos, ya vimos que me queda la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que es esto que está aquí. ¿Okay? Eso va a ser muy importante. También en la tarea tienen que calcular el módulo de los números complejos que les ponemos por ahí. ¿Okay? Se acostumbra también denotar el módulo como mod de z, como doble barra de z, o a veces nada más el valor absoluto de z, o cosas por el estilo. ¿Okay? Muy bien. Cosas importantes es que el módulo de z siempre es positivo y es 0 si solamente si z es 0. El módulo de z barra es exactamente el mismo módulo de z. Z por z barra, que es lo que les decía, es el cuadrado del módulo de z. El módulo separa productos y saca potencias. Además, cumple la desigualdad triangular. ¿Okay? ¿Cuál es el módulo de 2 más 3i? Sería la parte real al cuadrado, que es 2 al cuadrado, que es 4, más la parte imaginaria al cuadrado, que es 3 por 3, 9. Sumamos y le ponemos la raíz, quedaría raíz cuadrada de 13. ¿Okay? Otra pregunta aquí es, bueno, ¿cuál es el módulo de este número complejo? Ojo, que aquí no tenemos identificada fácilmente ni la parte real ni la parte imaginaria, porque hay una división. ¿Okay? Y aparte tiene i en el denominador. Eso, pues, la pregunta es cómo podemos hacerlo. Pero entonces vamos a calcular primeramente el módulo. El módulo separa productos, entonces el módulo de este número complejo es el módulo del producto de cada uno de los factores. Recuerden que sacaba potencias, entonces el módulo de 2 más 3i, menos 3i, perdón, era 2 cuadrado más 3 cuadrado en raíz. Y como está elevado a la 4, me queda de esta forma. El módulo de menos 3 más 4i sería 9 más 16 en raíz cuadrada, aquí está. Y el de abajo sería la raíz cuadrada de 4 cuadrado más 7 cuadrado. Vean que son puros números reales. Entonces, al hacer todas las multiplicaciones, sumas y restas, bueno, en este caso nos quedaría 13 raíz de 65. Ese es el módulo de este número complejo. Y vean que no sabemos su parte real ni su parte imaginaria, de buenas a primeras. ¿Ok? Ahora sí. Bueno, uno esperaría que existiera un inverso multiplicativo. Quiere decir que si uno tiene un número complejo z, cuando uno multiplica por ese inverso multiplicativo, le dé 1. ¿Okay? Ese inverso multiplicativo tiene que ser distinto de 0, claramente. ¿Okay? Y tenemos que el inverso multiplicativo de z es 1 entre z, pero 1 entre z, como abajo tiene is, uno resuelve eso multiplicando por el conjugado. ¿Okay? Como lo que uno hacía en el cálculo de los límites cuando racionalizaba, uno conjugaba. ¿Okay? Si multiplicamos por el conjugado, nos quedaría z barra dividido entre la norma o el módulo de z, ¿okay? Al cuadrado. Quiere decir
Este ya es un número complejo en la forma literalmente a más i veces b, si tenemos quién es z. En pocas palabras, si z es a más i veces b, z inverso sería a menos i veces b dividido entre a cuadrado más b cuadrado, porque z barra es esto y la norma de z era a cuadrado más b cuadrado en raíz. Como está elevado al cuadrado, se la quitamos. ¿Bien? En pocas palabras, 1 sobre a más i veces b es igual a esta expresión. Lo único que habría que hacer es multiplicar por el conjugado. ¿Ok? Lo que les decía antes. Entonces, las propiedades enunciadas en el teorema 2.1 y el 2.9 definen el conjunto de los números complejos como un cuerpo o un campo. ¿Ok? Al igual que R. Ahora sí, dice calcule el recíproco de 5 menos 4i. Tenemos el número complejo 1 dividido entre 5 más menos 4i. Lo que hacemos es multiplicar por el conjugado, ¿okay? Técnicamente, que el conjugado de este sería 5 más 4i. Aquí arriba me queda el conjugado y abajo me quedaría entonces el módulo elevado al cuadrado. Hacemos las sumas y las restas. Vean que nos queda entonces al final de cuentas 5 más 4i dividido entre 41 y esto lo podemos separar por las propiedades de fracciones. 5 entre 41 más 4 entre 41 por i. La parte real es 5 entre 41 y la parte imaginaria es 4 entre 41. ¿Okay? El recíproco del número complejo i es menos i. Y pues nada, bueno, aquí hay algunas otras propiedades con las barras y las potencias, etc. Muy bien. Cuando dice la división compleja, pues es literalmente pues multiplicar por el inverso multiplicativo, etc. Bueno, la división compleja. Por ejemplo, si tengo 2i más 3i dividido entre 5 más 2i, lo que tengo que hacer para quitarme de encima este señor es multiplicar por el conjugado del denominador. El conjugado era 5 menos 2i. Multiplico tanto el numerador como el denominador. Abajo me quedaría el número complejo y su conjugado, que es el módulo al cuadrado. 5 cuadrado más 2 cuadrado. Ya desaparecen los i's. Pero arriba queda el conjugado. Luego distribuimos todos contra todos, sumamos todo lo que sea real, todo lo que tenga partes de i, y me queda ya un número complejo en su forma estándar, digámoslo así. La parte real y la parte imaginaria ya son fáciles de identificar. Aquí de buenas a primeras no se puede identificar la parte real y la parte imaginaria. Uno puede meter eso en la calculadora, nada más tiene que ponerlo en complejos. Aquí lo mete en la calculadora y ella es mágica, entonces usted nada más mete esto y él le dice exactamente cuánto le da. Pero bueno, eso lo pueden utilizar como para comprobar que están haciendo bien procedimientos en la tarea. Pero es la tarea, tienen que hacer todo el desarrollo. Si no, no se les asignaría puntos. Muy bien. Algo que les decía desde el principio es que los números complejos son algebraicamente cerrados. ¿Okay? Quiere decir que vamos a tener ecuaciones, igual que en los números reales. ¿Okay? Por ejemplo, podemos tener ecuaciones lineales, como esta que está por acá. ¿Okay? O esta que está aquí. Vean que esta es una ecuación. ¿Okay? Depende de z, hay que encontrar el número complejo que resuelva esta ecuación. Y pues nada, vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes, multiplicar todos contra todos, a ver qué pasa. Y sumar y restar. Entonces, pasamos todo lo que tenga z a un solo lado y sacamos factor común de z. Todo lo que no tenga z lo pasamos al otro lado. En este caso, vean que aquí nos quedan estas expresiones. Las sumamos, 3 más 1 sería 4, menos 4i menos 2i sería menos 6i. Aquí pasa lo mismo, sería 5 menos 2 sería 3, y i menos 3i sería menos 2i. ¿Okay? Esto lo podemos pasar a dividir para despejar z. Pasamos a dividir. Nos queda este número complejo, pero hay que expresarlo como parte real y parte imaginaria. Entonces, como en el denominador hay un i, multiplicamos por el conjugado. ¿Okay? Al multiplicar por el conjugado de esto, que sería 3 menos 2i, dividido entre 3, perdón, más 2i, porque ese es el conjugado, 3 más 2i,
este y este me quedaría z, el módulo de z al cuadrado. O el módulo de este número complejo al cuadrado. No voy a confundir el z con el otro. Entonces sería el módulo de 3 menos 2i cuadrado. Ese es el producto de la parte de abajo, que es el número real, la parte real al cuadrado y la parte imaginaria al cuadrado. Arriba queda el producto de esos dos. Hacemos la multiplicación, todos contra todos, sumamos y restamos, y ya nos queda este número complejo. Separándolos, separando la fracción, me queda que z es 24 entre 13 menos 10 entre 13 y esta es su parte real y esta es su parte imaginaria. Muy bien. O sea, resolvemos las ecuaciones iguales que como las resolvíamos con los números reales, nada más que a la hora de dividir, multiplicar y demás hay que tener en cuenta el i. ¿Okay? Eso es todo. Muy bien. En la tarea también tienen que resolver ecuaciones. ¿Okay? Y no solo ecuaciones comunes y silvestres, así lineales, sino ecuaciones cuadráticas de grados mayores, etc. Muy bien. Bueno, en este caso pasa lo mismo. Todo lo que tenga z lo pasamos de un lado, todo lo que no tenga z al otro, sumamos y restamos y vamos despejando. ¿Okay? Si nos quedan i's en los denominadores, tenemos que multiplicar por el conjugado para que nos quede de su forma básica, digámoslo así. ¿Okay? Ahí hay algunos ejemplos y demás. Ahora sí, ecuaciones polinomiales, cuando la cosa es mayor de grado 1. ¿Okay? Los números complejos o las ecuaciones complejas o los polinomios complejos siempre tienen raíces complejas. ¿Okay? No es como en los reales, que habían algunos polinomios que no tenían raíces reales. Aquí siempre van a tener. En pocas palabras, este teorema es súper importante, se llama el teorema fundamental del álgebra. Y es que todas las ecuaciones polinomiales de la forma así, o sea, cualquier polinomio, tiene al menos una solución compleja y a lo sumo n soluciones complejas. O sea, si tengo un polinomio de grado 2, a lo sumo tiene dos soluciones complejas. Podría tener menos si son iguales. ¿Okay? Quiere decir que cualquier polinomio yo lo puedo escribir como la factorización de factores lineales, o sea, como el producto de factores lineales. Z menos la primera solución, Z menos la segunda solución, Z menos la enésima solución. Todos los polinomios se pueden factorizar en los números complejos. Eso es un teoremón. ¿Okay? Muy bien. Eso tomando en cuenta como que Z1 hasta Zn son las raíces o ceros del polinomio P de Z. ¿Okay? Muy bien. Muy bien. Hay cosas importantes y son las siguientes. Por ejemplo, hay la solución de z cuadrado más 8 igual a 0. Aquí no lo escriben de esa forma, pero ven que esto es z cuadrado más 8 igual a 0. Este polinomio no tiene soluciones en R, ¿ok? Pero en los números complejos sí. Nada más despejamos y sacamos raíz. Sacamos la raíz cuadrada de menos 8 más menos. Y bueno, la raíz cuadrada de menos 8 es 2 raíz cuadrada de 2 y más menos. ¿Sí? Entonces tiene dos soluciones. En la calculadora siempre les decían, cuando tiene i, ignórelo, la solución es vacía. Bueno, eso fue hasta que llegaron a cálculo 2. Ahora no lo vamos a ignorar. Está bien. Si usted agarra esta ecuación cuadrática y la mete, si usted agarra la ecuación cuadrática, z2 menos 8 igual a 0, y mete en la calculadora que el a es 1, el b es 0 y el c es menos 8, la calculadora le va a decir que las soluciones son más menos 2 raíz de 2i. ¿Okay? Y a esas, pues sí las vamos a utilizar esta vez. Y pues nada, si uno tenía un polinomio de grado 2 de la forma az cuadrado más bz más c igual a 0, la solución era la fórmula general, menos b más menos la raíz cuadrada del discriminante sobre 2 por a. ¿Okay? Y pues nada, eso es lo que hacemos. Por ejemplo, en esta ecuación cuadrática, de la forma z cuadrado más 2z más 10 igual 0, el a sería 1, el b sería 2 y el c sería 10. En este caso, vean que el discriminante me dio negativo. ¿Recuerdan que cuando el discriminante era negativo decíamos que no tenía soluciones reales? Correcto, no tiene soluciones reales, pero sí tiene soluciones complejas.
¿Ok? Porque la raíz cuadrada del discriminante en este caso sería la raíz cuadrada de 4 por menos 9, que me quedaría 2 por 3i. Quiere decir que las soluciones de esto sería menos 1 más menos 3i. ¿Okay? Entonces tiene dos soluciones complejas esta ecuación cuadrática. ¿Okay? Algo importante a destacar en esta parte es que si un número complejo es solución de un polinomio, por ejemplo, menos 1 más 3i es solución de este polinomio, el conjugado complejo de él también es solución. Vean que este es el conjugado complejo de este que está aquí. Es un teorema. ¿Sí? Bueno, y ahí hay varias ecuaciones. Muy bien. Vamos a tener algunos problemillas cuando tengamos un número complejo dentro de esta raíz, pero ahí lo que vamos a tener que hacer es sacar la raíz cuadrada de un número complejo, que eso se las trae un poco más y lo vamos a ver mucho más adelante o en la próxima clase. ¿Sí? Muy bien. Ahí vienen más ejemplos, se los pueden leer ahí con todo gusto. Por ejemplo, vean este polinomio de grado 4 tiene 4 soluciones, o debería tener a lo sumo 4 soluciones. Por ahí lo pueden ver. Uno hace las mismas tácticas que hacía antes, que era, bueno, primero intentar encontrar alguna solución. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo hago para factorizar este número complejo? O encontrar las 4 soluciones de ese número, de esa ecuación que está ahí, perdón. Entonces, si la ecuación tiene soluciones reales, las posibles soluciones serían los divisores de 30, o las cosas estas en fracciones. Recuerden que era el divisor entre 1, entre el que acompaña al z de grado mayor, y el último. ¿Okay? Más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 5, más menos 6, más menos 10, más menos 15 y más menos 30. Y todas las combinaciones de sus fracciones. ¿Okay? Así es como uno encontraba soluciones racionales de un polinomio. Eso uno lo veía en precálculo o en el colegio o algo por el estilo. O eso espero. Y si no, pues me pueden preguntar. Pues nada, uno sustituye y ve cuál le da 0. Cuando uno encuentra uno que le da 0, hace una división de polinomios. ¿Okay? Bueno, una división sintética para bajar el grado del polinomio. La solución era 2, entonces mi polinomio P de Z se va a escribir como Z menos esa raíz, Z menos 2, por lo que me quedó técnicamente después de hacer la división sintética. Entonces quedaría con un grado menor, Z3 más 5Z2 más 11Z más 15. Y esto le puedo bajar el grado de la misma forma, intentando encontrar alguna solución de ese polinomio con estos mismos valores que tenemos por acá. Si encuentro una solución, en este caso z igual menos 3, le bajo el grado usando la división sintética. Bajo el 1, multiplico esto por menos 3, sumo estos dos, me queda 2, 2 por menos 3 sería menos 6, 11 menos 6, 5, 5 por menos 3 sería menos 15 y esto me da 0. Eso verifica que es una solución o una raíz del polinomio. ¿Okay? Vean que estos coeficientes que están aquí arriba son los coeficientes de ese polinomio. Y pues nada, lo que me queda son los coeficientes de mi nuevo polinomio. Entonces me quedaría z menos 2 por z más 3 por el polinomio de orden 2 que tiene estos coeficientes. Y ese polinomio de orden 2 se puede calcular sus soluciones usando la fórmula general de grado 2. Entonces las soluciones de ese polinomio, del polinomio que tenemos al principio, son z igual 2, z igual menos 3 y z igual menos 1 más menos 2i. Ese es el conjunto solución de ese polinomio que teníamos aquí arriba de orden 4, de este. ¿Okay? Y se puede factorizar completamente. Se puede escribir como el producto de factores lineales de la forma z menos 2, z más 3, z más menos 1 menos 2i y z menos este número complejo que está por acá, que sería menos 1 más 2i, que es técnicamente el conjugado. ¿Okay? Muy bien. Aquí era menos, perdón. Se me hizo...
Aquí es menos este número complejo. ¿Ok? Y eso sería. Así es como se puede factorizar entonces como producto de factores lineales. Muy bien. Bueno, ahí vienen varios ejemplos. Ahí se los encomiendo para que les echen un ojo. Y vamos a una de las partes más importantes. ¿Ok? Nosotros vimos coordenadas polares. Entonces esta parte de acá es bastante similar, o por lo menos tiene cierta representación. Entonces vamos a ver la representación polar de un número complejo. Vean que un número complejo es de la forma x más y veces y, que era un punto de la forma x, y. La representación polar de un punto es, bueno, tengo un radio y un ángulo. ¿Se acuerdan? Bueno, espero que sí. En este caso, este punto tiene un radio y tiene un ángulo, pero el radio coincide con el módulo. Vean que el radio es, en este caso, x cuadrado más y cuadrado en raíz. Bueno, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Ese sería el radio. ¿Ok? Entonces, este número complejo z se puede escribir de la siguiente forma. Z es r, que es el radio o el módulo, por coseno de teta más i veces seno de teta. ¿Y eso por qué? Vean que x, recuerden que x cuadrado más y cuadrado es igual a r al cuadrado. ¿Okay? En pocas palabras, si tengo el número complejo x más i veces y, x sería r cos de teta. ¿Okay? Y y es r sen de teta. ¿Okay? Si escribo eso como una suma y lo multiplico por i, puedo sacar el r a factor común. Entonces la forma polar de un número complejo es r por coseno de teta más i veces seno de teta, donde este ángulo es el ángulo que se forma en esta parte. ¿Okay? Eso también lo tienen que hacer en la tarea, tienen que escribir la forma polar de los números complejos. ¿Okay? Muy bien. Entonces la forma polar sería r, teta, por ejemplo. Pero en realidad esta es la representación algebraica polar de z, que es lo que tienen que hacer en la tarea. Yo puse ahí representación polar, me refiero a esta que está por acá. ¿Okay? Muy bien. Cosas importantes, lo que les decía ahora. R, ¿qué es? La raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que es z, el módulo de z. Seno de teta es y entre r, coseno de teta sería x entre r y tangente de teta es y sobre x. ¿Okay? El módulo entonces es el radio de z. Algo importante es que ese ángulo, el ángulo teta, se le llama el argumento de z. ¿Okay? Con minúscula. Argumento de z. ¿Okay? Si teta está entre menos pi y pi, se le llama el valor, o sea, el teta uno lo puede representar entre 0 y 2pi, que siempre, yo generalmente lo trabajo de esta forma, siempre lo pongo entre 0 y 2pi. ¿Okay? Ese sería el argumento de z. Y si uno quiere escribir ese intervalo en vez de entre 0 y 2pi, entre menos pi y pi, se llama el valor principal del argumento y se escribe con mayúscula. Eso también lo tienen que hacer en la tarea. Pero bueno, generalmente nosotros nos vamos a casar con este ángulo que está entre 0 y 2pi. Y nada más. ¿Okay? Una forma de abreviar coseno de teta más i veces seno de teta es escribirlo con esta notación que se llama cis de teta. Nada más una notación. Entonces z se puede escribir como r cis de teta. ¿Okay? Por ejemplo, dice, haya la representación algebraica cartesiana del número complejo 9 cis de 2 pi tercios. Pues nada, entonces z es r coseno de teta, o sea, 9 coseno de 2 pi tercios más i veces seno de 2 pi tercios. Coseno de 2 pi tercios es menos 1 medio, seno de 2 pi tercios es raíz de 3 medios. Distribuyendo el 9, me queda menos 9 medios más 9 raíz de 3 medios. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. X es menos 9 medios y Y es 9 raíz de 3 medios. ¿Sí? Entonces así lo puedo pasar de aquí a esta expresión. Si tuviera este número complejo, saco el módulo, entonces me quedaría 9.
y saco el ángulo para ese punto en particular. El ángulo me da 2 pi tercios, entonces así lo escribiría en su forma polar. ¿Okay? Muy bien, bueno, ahí vienen algunos otros ejemplos. Y ahora sí se va a poner un poco más interesante. Dice, halle la representación polar del número complejo. Ahora vamos al revés. El número complejo menos 6 raíz de 3 menos 6 y. ¿Ok? Y dice, halle el valor numérico del valor principal del argumento de z. ¿Okay? Primeramente, cuando tenemos un número complejo, calculamos el módulo para pasarlo a su forma polar. El módulo, pues nada, es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Bueno, la raíz cuadrada de eso. Calculamos la raíz cuadrada de eso, que en este caso nos da 12. Es este número al cuadrado menos 6 al cuadrado. Y le sacamos la raíz. ¿Okay? Dicho eso, ahora vamos a calcular entonces el ángulo. Recuerden que seno de teta es y sobre r, o sea, menos 6 sobre 12. En pocas palabras, lo que tenemos que hacer es encontrar el valor del ángulo, ¿okay?, en el cuadrante en donde se encuentre este número complejo que me dé menos un medio. ¿Okay? Seno de teta igual menos un medio. Eso sucede cuando teta es igual a pi sextos. ¿Okay? Y hay que ver si estamos bien con respecto al ángulo. Véanlo de esta forma. Lo primero que deberíamos hacer es identificar el número complejo. El cuadrante en donde está. Ok, en este caso sería menos 6 raíz de 3 y menos 6. O sea, negativo en y y negativo en x. Digamos que está como por aquí. Aquí se ubica ese número complejo. Si resolvemos esta ecuación con la calculadora, vamos a ver cuánto nos da. Sería seno inverso de menos un medio. Me da menos 30 grados. Si uno lo mete en la calculadora, le da menos 30 grados. ¿Ok? Perdón, aquí me equivoqué. Vamos a ver. Para ver si lo metí bien. ¿Qué se me hizo? Perdón, es que aquí metí las patas. Déjenme ver. No, estamos bien. Tengo menos 6 raíz de 3 y menos 6. Y para ver que no lo estoy echando a perder, entonces sería seno inverso de menos un medio. Vamos a ver cuánto me da. Menos un medio. Ok. Solo que... Vamos a ver. No sé si es que hay un error aquí con Wopo. Permítame un momento porque me da... Déjenme revisar. Entonces hay que tener cierto cuidado acá. Vean que el número complejo, lo que hay que tener es cuidado con respecto a con lo que la calculadora nos da. El número complejo está aquí, que está en el primero, segundo, tercer cuadrante. El ángulo que nos está dando es un ángulo de referencia en la calculadora. Si ustedes lo meten en la calculadora, les da, voy a ponerlo en otro color, les da menos 30 grados, que es este angulito que está por acá. ¿Okay? Pero ese ángulo no me representa mi número complejo, porque vean que mi número complejo en realidad está ubicado a este lado. ¿Okay? Pero entonces ese ángulo de referencia que sale en la calculadora se refiere al angulito que se forma acá, a este ángulo. Serían iguales, este y este serían iguales. ¿Okay? Entonces, a mí me dio menos 30 grados. ¿Okay? Quiere decir que a 180 le tengo que sumar 30 grados. Y eso me daría el ángulo de, ¿cómo es que se llama? El ángulo de el número complejo, este que está aquí. ¿Okay? Entonces, este es nuestro puntito menos 6, menos 6 raíz de 3, menos 6.
Este ángulo sería 180 más 30 grados, o sea, pi más pi sextos, que es 7 pi sextos. Entonces, el ángulo correspondiente a ese número complejo sería θ igual 7 pi sextos. La calculadora a veces lo vacila uno, ¿ok? ¿En qué sentido? De que ya da un ángulo de referencia, pero no quiere decir que a donde tenga el ángulo de la calculadora, ahí es a donde está mi número complejo. Ven que habría una ambigüedad. Entonces hay que tenerle cierto cuidado cuando uno aplica el seno inverso aquí. ¿Está bien? Nada más es como para que lo tengan en cuenta. ¿Okay? Muy bien, ya haciendo todos esos cambios, ya tenemos el ángulo. Si tenemos el ángulo y tenemos el radio, la forma polar sería 12 por coseno de θ más i veces seno de θ. Esta es la forma polar. Y lo podemos escribir como 12 cis de 7 pi sextos. Y listo. Para encontrar el ángulo θ, habría que escribir el ángulo entre menos pi y pi. El argumento con mayúscula. Pero entonces recuerden que lo teníamos de la siguiente forma. Aquí estaba el número complejo. ¿Okay? Y como hay que escribir los ángulos entre menos pi y pi, en este caso, la parte de arriba serían los ángulos positivos. Como está aquí abajo, sería encontrar este valor. ¿Okay? Este sería entonces menos 5 pi sextos, que sería técnicamente 180 menos 30, y lo ponemos negativo porque estamos empezando a favor del reloj. Ok. Muy bien. Voy a terminar la materia de números complejos el día de hoy. Es la única clase que voy a hacer más larga de 1 hora. Más que todo es para que quede ya ahí y todo el mundo lo pueda ver el fin de semana. Está bien, ahí me disculpan que sea tan pesadilla. Hemos visto un montón de cosas, pero ahí dejo el video. ¿Está bien? Vamos a intentar terminar toda esa materia de números complejos el día de hoy. Bien, ahorita hacemos un pequeño receso. Está bien, también para que... Bueno, podemos hacer un pequeño receso de unos minutos. Muy bien, entonces vamos a continuar. Hay una fórmula muy importante que se llama la fórmula de Moivre. ¿Okay? Hay una cosa bastante interesante sobre este tipo, y si mal no recuerdo, él en estas épocas, más o menos como en esta época, murió. Vamos a ver si lo puedo encontrar. Siempre me acuerdo porque siempre que doy... ¿cómo es que se llama? Siempre que doy cálculo en estas épocas, este tipo Moivre me recuerda a la historia de él, que es bastante interesante. Esta es la única persona que conozco que... Ve, el 27 de noviembre fue que murió. La historia de él es muy interesante porque un poco triste. Él era francés, si mal no recuerdo, correcto. Y era protestante en la época en que en Francia odiaban a los protestantes. Entonces el tipo se fue a Inglaterra, en donde no odiaban a los protestantes. El problema es que sí odiaban a los franceses. Entonces al tipo siempre la tuvo ahí media difícil. Y se dice que él se dio cuenta que estaba durmiendo 1 hora más por día, cada día. Y él dijo que el día en que él durmiera entonces 24 horas, ese día moriría. Y parece que pasó. Es el único hombre que conozco que sin el suicidio pudo calcular el día de su muerte. Es algo como medio de terror, pero sí. Y lo interesante es que cuando uno ve cálculo 2 y ve la fórmula de él, la ve casi que en la fecha del aniversario de su muerte. Es bastante vacilón, para que lo lean por ahí. Ok, pero bueno, ese es el famoso Moivre. Y tiene la siguiente fórmula. La fórmula de Moivre es esta.
Es algo parecido a lo que la mayoría de los estudiantes quisieran que sucediera, pero no sucede, que es que uno nada más eleva, por así decirlo, a una potencia cada una de estas cosas, aunque en realidad no es elevar a potencia, sino meter dentro del ángulo. Cuando uno tiene esta cosa compleja, coseno de teta más i veces seno de teta elevado a la n, es lo mismo que coseno de n teta más i veces seno de n teta. Vean que el n pasa dentro del ángulo. En pocas palabras, si uno tiene r, el cis de teta a la n, tiene esto elevado a la n, o z elevado a la n, es lo mismo que tener r a la n por coseno de n teta más i veces seno de n teta. En pocas palabras, r a la n por el cis de n teta. Por ejemplo, use la fórmula de Moivre para calcular el número complejo 2 más 2i a la 5. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el módulo, encontramos el ángulo que es pi cuartos, escribimos el número complejo en su forma polar, que es esta, y vean que 2 más 2i a la 5 es lo mismo que su forma polar elevada a la 5. Lo bueno es que podemos aplicar entonces la fórmula, que era el radio a la 5 multiplicado por coseno de n teta. Teta era pi cuartos y n era igual a 5. Entonces 5 pi cuartos más i veces seno de 5 pi cuartos. Esto lo metemos en la calculadora y nos da este número y este número. Distribuyendo nos queda este número complejo. Y no tuvimos que hacer ningún producto, ni el binomio de Newton, ni el producto de 5 veces esta cosa para tener que encontrar la parte real y la parte imaginaria. Es una maravilla de fórmula. Okay. Muy bien. Otra cosa importante es que coseno de n teta es la parte real de este número complejo. Ojo, si tenemos un número complejo en su forma polar, note que la parte real, por ejemplo, la parte real de z, esto vamos a verlo un poquito aquí arriba, donde vimos esto. Recuerden que la parte real era el radio por coseno de teta y la parte imaginario era el radio por seno de teta. En pocas palabras, si aplicamos la fórmula de Moivre a este tipo de potencias, vamos a este número complejo, entonces la parte real era en coseno de n teta. Esa es la parte real. Y seno de n teta sería la parte imaginaria de este número complejo. Ojo, este es literalmente uno de los ejercicios que hay que hacer ahí en la tarea. ¿Okay? Nada más que un poco más, más bien este es más difícil que el que hay que hacer en la tarea. Dice, usa la fórmula de Moivre para expresar seno de 5 teta y coseno de 5 teta en términos de productos de potencias de seno y coseno. Muy bien, entonces uno agarra coseno más i veces seno de teta y lo eleva a la 5. Bueno, eso sería lo mismo que lo siguiente. Vean que desarrollamos la fórmula completa. Más bien, vean, esto es, la fórmula de Moivre me decía que esto es lo mismo que coseno de 5 teta más i veces seno de 5 teta. ¿Sí? Ojo, esta es la parte real del número complejo y seno de teta es seno de 5 teta es la parte imaginaria del número complejo que yo averiguo a la hora de desarrollar esta fórmula. Vamos a desarrollar esta fórmula pura y dura. ¿A qué me refiero con eso? Pues haciendo la multiplicación de todos estos paréntesis 5 veces. Si hacemos ese desarrollo nos queda una cosa bastante grande. El primero a la 5, aquí estamos usando el binomio de Newton literalmente. Nos quedan todas estas expresiones. Vean que unas me quedan con i, otras me quedan con menos i, etc. ¿Okay? Entonces, veamos lo siguiente. Voy a borrar esto y voy a escribirlo aquí más bonito. Entonces ya vimos que este número es coseno
de 5 teta más i veces seno de 5 teta. Acabamos de decir que esta es la parte real de este número complejo. Pero en esta parte vean que esto es un número real, no depende de i. Esto es un número real, no depende de i. Y esto es un número real, no depende de i. Estas dos cosas son iguales. Quiere decir que coseno de 5 teta, como es la parte real de esto, tiene que ser exactamente la parte real de esto. En pocas palabras, coseno de 5 teta es la suma de todos esos términos que teníamos en amarillo. Por otro lado, seno de 5 teta es la parte imaginaria. Después de hacer todo este desarrollo, vemos que todos los factores que tienen i, ¿okay?, son estos que están acá. Quiere decir que seno de 5 teta tiene que ser la parte imaginaria de esta expresión, que es la suma de todos esos términos. Literalmente eso es lo que tienen que hacer en la tarea, pero de grado 3. ¿Okay? Nada más para que lo tengan en cuenta. ¿Okay? Y esta comparación de tener ciertas cosas a la izquierda y decir, ah, tengo esto a la izquierda, tengo una parte real y una parte imaginaria. Después hago un desarrollo por otro lado de la igualdad con cierta expresión y me quedan otras cosas ahí con cierta parte real y cierta parte imaginaria, entonces las igualo. Eso se lo van a topar en varios ejercicios de la tarea. ¿Okay? En el último en particular y creo que en el 4. Muy bien. Y pues nada, bueno, ahí ustedes pueden hacerlo también para orden 7. En la tarea no me puse muy quisquilloso y se los puse de orden 3, literalmente. Muy bien. Otra cosa muy importante que también viene en la tarea, si mal no recuerdo, es el ejercicio 2, es calcular raíces de números complejos. ¿Okay? Y eso viene de la siguiente fórmula. Por Moivre, ¿okay?, tenemos lo siguiente. Coseno de teta más i veces seno de teta a la 1 entre n. Vean que, ojo, esto es z a la 1 entre n, o sea, la raíz enésima de z. Antes teníamos, por ejemplo, la raíz de 4 era 2. ¿Okay? Por ejemplo, si yo tengo la ecuación, yo qué sé, raíz de x igual algo, bueno, ¿cómo lo encuentro, verdad? Por ejemplo, raíz de x igual 1, entonces x era igual a 1. ¿Cómo hago con los números complejos? Con los números complejos la cosa cambia sustancialmente. ¿Okay? No es difícil, solo hay que aplicar formulitas. Vamos a ver. Lo que vamos a hacer es como una variación de la fórmula de Moivre. Uno tiene lo siguiente. Uno tiene que, para todo teta en R, ¿okay?, y para todo k en z, se tiene que, si uno tiene el cis de teta, que es coseno de teta más i veces seno de teta, es igual a coseno de teta más 2k pi. Técnicamente son los ángulos coterminales. Bueno, ahí es con cierto... Técnicamente el coseno coincide en esa parte, igual aquí el seno. Entonces me queda más i veces seno de teta más 2k pi. ¿Okay? Técnicamente lo que estamos haciendo es darle vueltas de 360 grados y terminando en ángulos coterminales. ¿Okay? Entonces uno puede notar lo siguiente. Coseno de teta más i veces seno de teta a la 1 entre n es lo mismo que, aquí metemos el n, ¿okay?, y aquí arriba lo dejamos como teta más 2k pi, donde el k se va a mover desde 0 hasta n menos 1. Es una simple y llana fórmula, ¿ok? Lo único que uno tiene que hacer es aplicarla. Y vamos a ver un ejemplito más concreto, ¿ok? En pocas palabras, la raíz enésima del cis de z es el cis de teta más 2k pi entre n con k desde 0 hasta n menos 1. Lo único que uno tiene que hacer es aplicarlo. Voy a irme un ejemplo rápido. Dice, halle las raíces cúbicas de 27. ¿Ok?
y represente gráficamente esas raíces. En pocas palabras, lo que le están diciendo es, tome la ecuación z al cubo igual 27 y encuentre los números complejos que cumplan esta ecuación. Pero en los números complejos, en los números reales sería mucho más sencillo todavía. ¿Okay? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Bueno, hay que escribir 27 como en su forma polar, que sería 27 coseno de 0 más 27 y seno de 0. ¿Okay? El ángulo que le corresponde a 27 en el plano era 0. Vean que está en el eje X. Si uno lo tenía en el eje, aquí está 27. Su ángulo correspondiente es 0. El módulo, en este caso, sería parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Entonces sería 27 al cuadrado, pero hay que meterlo en raíz. Entonces me queda 27. Entonces la forma de escribir, valga la redundancia, la forma polar es el radio por coseno de teta más i de seno de teta. Aquí está. Ok. Ya que encontramos el ángulo base, que es 0, el k iría, como es raíz cúbica, va desde 0 hasta n-1. n-1 sería 2. Entonces la raíz cúbica de 27 sería la raíz cúbica de 27 por el cis de teta más 2k pi entre n. El n es 3. Y estos ángulos van a cambiar con k igual a 0, con k igual a 1 y k igual 2. Con k igual a 0 es este primer valor. Vean que es 3 por el cis de 0, que es 3. Luego 3 por el siguiente ángulo, con k igual a 1. Vean que el teta era 0. Entonces me quedaría la forma 2k pi tercios. Porque el teta era 0. Okay, bueno, 0 más esto. Okay. Si k es 0, me queda 0, que es el primer ángulo. Si k es igual a 1, me queda 2 pi tercios, es este ángulo. Y lo único que tengo que hacer es pasarlo a su forma polar y pues cambiar estas cosas. ¿Okay? Y para k igual 2, esto entonces era para k igual a 1. Y para k igual 2, nada más cambiamos k por 2. 2 por 2, 4, pi entre 3. Aquí está. Y listo. Eso es todo. Esa es la fórmula, esa es la forma de sacar las raíces de un número complejo. Ese es el ejercicio que hay que hacer en la tarea. Más fácil en ningún lado. ¿Ok? No digo que sea fácil entender la fórmula. Es fácil cuando uno ya tiene la fórmula y la entiende. ¿Okay? Ojo que hay que sacar bien el ángulo. ¿Ok? Entre 0 y 2pi. Y el radio. ¿Okay? Eso es muy importante. Y aplicar nada más este tipo de cosas. Otra cosa importante es que hay que graficarlo. A ustedes les va a tocar graficar. Y una cosa extremadamente bella, en mi opinión, de los números complejos, es que se forman figuras. Si usted toma el plano complejo y escribe las raíces, ¿okay?, complejas, me queda 3 menos 3 medios más 3 raíz de 3 medios, etc. En el ángulo 0 es este que está aquí, el ángulo 2 pi tercios es este que está aquí. Veamos, más bien es... Entonces el ángulo 0 sería para este, el 2 pi tercios sería este y el siguiente ángulo es este otro. Cuando usted ubica esos tres números, vea que se le va a formar una figura. Que yo quiero que la formen en la tarea. En este caso, si usted une todas las raíces, se forma un triángulo. Si fueran 4 raíces, se forma un cuadrado. Si son 5 raíces, bueno, si es la raíz quinta, se va a formar un pentágono. Y así sucesivamente. Y es una figura inscrita en un círculo de radio igual al radio del número complejo. Para mí es una cosa hermosa. Pero bueno, ahí lo tienen, lo van a tener que hacer en la tarea. ¿Okay? Muy bien. Por ejemplo, en este caso es calcular la raíz quinta de 32i. Esta es la ecuación z a la 5 igual 32i. ¿Okay? En la tarea creo que está una similar, nada más que tienen que calcular no de 32i, sino solo de 32. Pero bueno, ahí se los dejo. En este caso, como 32, como es un imaginario puro, entonces el ángulo sería pi medios.
Ok, entonces el ángulo estándar es pi medios y habría que poner más 2k pi, que se me hizo dividido entre, ¿qué se me hizo? N, y el N es 5. ¿Okay? En pocas palabras, cuando cae 0 me queda pi décimos, que es este que está aquí. Cuando k es 1 me queda 2pi más pi medios dividido entre 5, que es pi medios. Cuando k es 2, me queda pi medios más 4pi dividido entre 5, que me da 9 pi décimos. Y así sucesivamente. Es una cosa hermosa. ¿Okay? Luego usted agarra estos ángulos, los ubica. Y cuando tiene ubicadas las raíces y los angulitos, hace el dibujo de la figurita. Eso quiero que lo hagan en la tarea. ¿Okay? Vean que se forma entonces, en este caso, un pentágono. Es de la parte más bella de números complejos, en mi opinión personal. Pero bueno, ahí se los dejo entonces. Muy bien, listo. Así es como sacan raíces de números complejos. ¿Okay? La cosa se puede poner más interesante. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué pasa si me dicen calcule la raíz sexta de este número complejo? ¿Okay? Pues nada, lo mismo. Encuentro el radio, encuentro el ángulo, ¿okay? Que en este caso es 2 pi tercios, y aplico la fórmula. Es exactamente lo mismo. ¿Okay? Tengan cuidado con la raíz cuadrada del, bueno, la raíz no necesariamente cuadrada del radio. ¿Okay? Eso es todo lo que hay que tener, un poquillo de cuidado. Y pues nada, ven, aquí está esto otro y también se puede formar la figurita, que es muy, muy, muy bella. Okay. Y casi que terminando, también los números complejos tienen una forma exponencial. Y en realidad vamos a ver la exponencial compleja. La función exponencial se puede ver de la siguiente forma. Entonces la exponencial compleja es exactamente la serie de potencia z a la n entre n factorial. ¿Okay? Muy bien. Y si z es un número complejo, tiene una representación algebraica de la forma x más y veces y, entonces se puede escribir como e a la z sería e a la x más y veces y, igual a e a la x por e a la y. ¿Okay? Esa sería una forma de representar. Bueno, si este es el número complejo, la exponencial de ese número complejo es esto que está aquí. ¿Okay? Noten que cumplen las mismas propiedades de la exponencial común y silvestre. ¿Okay? Algo también muy bello es que la fórmula polar de un número complejo coincide con e a la i teta. Bueno, esto cuando el radio es 1. ¿Okay? Entonces, e a la i teta es coseno de teta más i veces seno de teta. Esto se puede demostrar utilizando series de potencias. Usted toma la serie de potencias de uso frecuente de coseno, la de seno, y empieza ahí a jugar con todo eso y se puede dar cuenta que le da la exponencial. Por otro lado, creo que por ahí viene la demostración. Ahorita la vemos. Muy bien, entonces, la representación exponencial de un número complejo es r por e a la i teta, esta que está por acá. Eso también es parte de la tarea, representar un número complejo en su forma exponencial. En pocas palabras, z se puede representar con el radio, pero el radio era el módulo de z, por la exponencial de i al argumento de z. Y pues nada, eso es todo. Aquí está la demostración de que e a la i teta es coseno de teta más i veces seno de teta. Vean que la exponencial era x a la n entre n factorial. Puedo partirlo en su parte par y en su parte impar. Vean que aquí hay un i a la elevado a la 2m más 1. Quiere decir que lo puedo separar haciendo las propiedades del i. Me queda i afuera y aquí menos 1 a la n por esto que está por acá. Y estas dos son exactamente seno y coseno. En la tarea tienen que hacer uno más o menos similar. Ahí les di las indicaciones de cómo hacerlo, que es el último, es el más durillo de la tarea. Y pues nada, en realidad eso es. Entonces si tengo este número complejo,
pongámoslo en su forma exponencial. Primero encontramos el radio, luego encontramos el ángulo, el argumento de z. El argumento es 4 pi tercios, el radio es 4. Entonces la forma de escribirlo sería 4 por e a la i veces teta, que sería 4 pi tercios por i. Y pues nada, si se puede simplificar, se simplifica, pero sí. Esta sería entonces. Muy bien. ¿Algo más? Ahí vienen ciertas propiedades, ahí se las pueden leer. La fórmula de Moivre también se cumple aquí. Y esto también es muy bello. Coseno de teta se puede escribir como e a la i teta más e a la menos i teta entre 2. Y seno de teta se puede escribir como e a la i teta menos e a la menos i teta entre 2i. Y esta parte que está acá, en realidad creo que la tarea era o como el anterior o como este. Era como uno de esos dos, no me acuerdo cuál. Pero en el ejemplo 4.8 dice hallar una expresión trigonométrica para encontrar la función, haya una expresión trigonométrica lineal para la función coseno de 5 teta. Entonces lo que hacen es tomar coseno de teta, escribirlo en su forma, de esta forma, y elevarlo a la 5. Usted lo va desarrollando, desarrolla todo eso ahí elevado a la 5, luego junta todo lo que, digamos, agrupa cosas para que le quede en términos de coseno y en términos de seno. Vean que si yo tengo coseno de 5 teta, sería e a la 5i teta más e a la menos 5i teta entre 2, y con seno sería similar. Aquí los agrupo, puedo sacar un 2 a factor común forzado o algo por el estilo, eso va a depender. Esta expresión es exactamente coseno de 5 teta, esta es coseno de 3 teta y esta es coseno de teta. Entonces esa es una forma de encontrar una expresión para coseno a la 5 de teta en términos de senos y cosenos. ¿Sí? Por ahí se los dejo para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Okay? También se le puede encontrar una serie de potencias. Y pues nada, en realidad creo que esa es toda la materia de números complejos y con eso ya pueden hacer la tarea de forma satisfactoria. También pueden pues conectarse a consulta y hacer preguntas por ahí. Muy bien, muchas gracias más bien por haber estado en la clase de hoy.